Empecemos. Bien, vamos a intentar aprovechar el tiempo para responder la mayor cantidad de preguntas y también si tienen dudas, me las hagan de una. Entonces, bueno, el mejor consejo que les podría dar cuando estén en la prueba ITFES es que no se asusten por una pregunta parezca así como que rara o parezca como que tiene cosas que ustedes no saben en serio. No se asusten porque eso es lo que lo predispone a uno a que salga mala la pregunta. ¿Ok? Porque a veces uno no ha empezado a leer y ya no dice, no, uff, no, esta pregunta yo no tengo ni idea de cómo se hace. Claro, porque de pronto ven, mire, esta cadena, este poco de Cs, aldehído, cetón, alcohol, uy, yo no sé nada de eso. Y ahí es donde empieza el bloqueo. Entonces, mi mejor consejo es que no se preocupen, lean bien y les puede salir bastante bien la pregunta. De hecho, es que eso es todo en el ITFES. Por eso es que la semana pasada le dedicamos mucho a la lectura justamente para eso, para que estas preguntas que son de algunos temas específicos se hagan más llevaderos. Pero claro, tú puedes saber mucha química orgánica, tú puedes saber mucho matemáticas, lo que tú quieras, pero si no tienes ese componente de lectura bastante fuerte, van a llorar el día del ITFES. Entonces, bueno, ya como ya dimos un poco de lectura crítica, sociales y mejoramos un poco la lectura, ahora sí, sigamos con química, naturales, matemáticas, todo eso. Entonces, bueno, dice esta pregunta. Entonces ya saben, aunque aparezcan cosas que ustedes no han visto, la estrategia es esa, no se dejen asustar. Lean y ya luego, pues sí, si no saben, pues no saben, no hay nada que hacer. Pero sí, primero lean y luego ustedes se dan cuenta si saben o no. Pero asustarse así sin siquiera haber leído, solamente porque ven la tablita así medio fea, eso no les va a servir. Entonces, bueno, dice, a continuación, se muestra la estructura de la molécula W con la numeración de 4 átomos de carbono y una tabla con la estructura de algunos grupos funcionales. Vale, entonces ya saben, grupos funcionales es la clasificación de las moléculas orgánicas. Esto es química orgánica. ¿Ok? Química orgánica hace referencia a esta química de la que tiene que está presente en la vida, ¿listo? Como tal, en la vida, en los seres vivos, en todo lo que tiene vida, ahí está la química orgánica. ¿Ok? Lo que ustedes deben estar viendo en décimo, bueno, de décimo para abajo, se ve es química inorgánica. La química inorgánica es pues lo contrario, es la química, pero dicho de forma sencilla, de las cosas que no tienen vida, ¿ok? De las cosas que no tienen vida. Entonces, esa química es diferente en varias cosas. Pero la química orgánica es la química que se da en 11 y tiene ciertas diferencias. Es más fácil, bueno, para mí fue mucho más fácil, porque fíjense, química inorgánica se da de toda la primaria hasta décimo y química orgánica solamente se da en 11. Entonces, claro, todo lo que tiene que ver, sí, todos los temas que han dado hasta ahora en décimo son mera química inorgánica. Por eso es que esto de química orgánica de pronto no lo entienden porque nunca lo han visto. Pero aquí ya se pueden ir adelantando conmigo. Entonces, estos grupos funcionales hace referencia a las diferentes las diferentes formas en que se clasifican esas moléculas orgánicas. ¿Listo? Entonces, hay alcoholes, aldehídos, cetonas. Entonces, eso se llama grupos funcionales. El grupo funcional tiene que ver con la característica que lo hace un aldehído o que lo hace un alcohol, lo que lo hace lo que, lo que es. Por ejemplo, en el aldehído, el grupo funcional es este, ¿ok? O sea, si en una molécula cualquiera ustedes ven esta formita, ese dibujito, es un aldehído, ¿ok? Y una acetona, pues sería que tiene esa figurita. Y un alcohol, pues que tiene solamente el OH.
Esos son los grupos funcionales. Eso es lo que lo hace una cosa u otra. Entonces, y esta C es carbono, ¿listo? Ya lo demás es puro átomo de carbono. Por eso es que, por eso es que la química orgánica también se conoce como la química del carbono. La química del carbono, porque es que el carbono está en todo lo que tiene vida, ¿ok? O todo lo que hace parte de la química orgánica, pues tiene átomos de carbono. Entonces, pero lo que lo hace diferente es ese grupo funcional. El grupo funcional es lo que lo hace diferente. Listo. Eso es lo más complicado. No, de pronto es complicado porque no lo has visto, pero aquí pues te vas a ir adelantando para que cuando lo veas ya sepas un poquito, ya tengas algunas bases. Bien. Entonces, esos son los grupos funcionales, lo que caracteriza las moléculas orgánicas. Entonces, bueno, ahí como no era necesario, pero igual para que vayan sabiendo qué es cada cosa. Pero ya saben, aquí yo lo estoy leyendo, pero ya saben, primero la pregunta. Entonces, dice la pregunta. Con base en la información anterior, la molécula W es un aldehído. ¿Por qué? Ok. ¿Por qué es un aldehído? Ok. Bueno, para que sea un aldehído, tiene que tener ese grupo funcional. ¿Listo? Para que sea un aldehído, debe tener ese grupo funcional. Entonces, si es un aldehído, es porque lo tiene. Y fíjense, ahí está. Si ustedes lo buscan, aquí está el mismo dibujito. ¿Okay? Solamente que el H está del otro lado, pero fíjense que es lo mismo. Es exactamente lo mismo. No Unas, importa el lugar donde esté la H. no, no importa. ¿Listo? Pero debe tener esos componentes. ¿Ok? Esos componentes. Aquí la H está del lado izquierdo, pero puede estar del lado derecho. No hay ningún problema. Bien. Entonces, fíjense. Para que sea un aldehído debe tener esos componentes. Primer componente, la H. Aquí está. ¿Listo? Ahí está la H. Siguiente componente, la O. Bueno, el oxígeno. La O en química es oxígeno. Entonces, fíjense, ahí está. Ahí está. Y la C, el átomo de carbono entre ellos. Ahí está también. Entonces, sí es un aldehído. ¿Vale? Sí es un aldehído. Porque fíjense que tiene esos mismos elementos. ¿Ok? Y bueno, y lo que sobra es esto. Lo que sobra es la C que está ahí al lado. ¿Ok? Aquí está al lado, pero aquí está para abajo. Aquí está bajando. Pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? Pero son dos C. Es, bueno, esa C es la del grupo funcional. La otra C que yo marqué ahí en azul es la cadena de carbono. ¿Ok? Como lo que sobra, el resto. ¿Vale? Pero si tiene eso, que yo marqué en amarillo, es un aldehído. ¿Listo? Ya esa C es lo que sobra. ¿Listo? Lo que sobra. Los átomos de la, se llama cadena de carbono. ¿Okay? La cadena de carbono que sobra. Bien, pero para que sea un aldehído, debe tener esas características. ¿Ok? Debe tener esas mismas características. Bien. Entonces, ¿por qué es un aldehído? Bueno, porque tiene ese grupo funcional y bien, se lo tiene ahí en el carbono número 1. ¿Ok? En el carbono número 1. ¿Listo? En química orgánica también lo que se hace es que se cuentan los átomos de carbono. Aquí está el 1, el primer átomo de carbono, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Okay? Se empiezan a contar desde donde esté el grupo funcional. Como el grupo funcional está acá arriba, pues se empieza a contar desde aquí. ¿Listo? Entonces, bien lo que dice la A.
En el carbono 1 tiene el grupo funcional del aldehído. Pues sí, sí, así es. ¿Por qué es un aldehído? Porque en el primer carbono tiene el grupo funcional del aldehído. Sí, no hay más nada que hacer. No hay más nada que decir. Ok, listo. Miren lo que dice la B. En el carbono 4 tiene un grupo funcional cetona. Pues no, si tuviera una cetona, pues sería una cetona. No sería un aldehído. Ya ese es otro grupo funcional. Entonces, es una cosa totalmente diferente. ¿Listo? Dice la C, en el carbono 1 tiene el grupo funcional del alcohol. Y no, porque el alcohol es solamente un OH. ¿Listo? El grupo funcional del alcohol es solamente OH. Ahí se lo ven. No tienen que memorizárselo, solamente tienen que hacer como una comparación. Es como si estuvieran comparando. ¿Listo? La tabla de la izquierda, bueno, de la derecha, con la molécula de la izquierda. Solamente comparando. Entonces, no, aquí no hay ningún alcohol. ¿Listo? Porque el alcohol es OH. Y pues aquí no hay un alcohol, ahí es un aldehído. Y también porque la pregunta te dice que es es un aldehído. Ya la pregunta te dice que es un aldehído, no tienes que buscar ningún, no tienes que, no tiene ningún sentido decir que tiene alcohol. ¿Listo? Porque si no, sería un alcohol. Bien, y dice la D. En el carbono 4 tiene el grupo funcional aldehído. Y no, esa no es porque en el carbono 4, fíjense que no hay nada. En el carbono 4 solamente hay, pues sí, el carbono y estas H, que significan hidrógeno. Entonces, no, en el carbono 4 no hay un aldehído. El grupo funcional de la de aldehído está en el primero. ¿Listo? Entonces, sí, eso es todo. ¿Listo? Es química orgánica, pero fíjense que solamente comparando sale. Pero bueno, yo entiendo porque es la primera vez que están viendo eso. No importa en el orden de las H. No, no importa el orden de las H. ¿Listo? No, no importa. Entonces, les voy a explicar un poquito más sobre química orgánica. En química orgánica es muy común ver esto. Cadenas de carbono. O sea, C, carbono, unido otro carbono, unido otro carbono, unido otro carbono. ¿Listo? Eso es esos son, bueno, vendría a ser una cadena de carbono, ¿ok? Una cadena de carbono, porque fíjense, hay varios átomos de carbono encadenados, unidos, enlazados químicamente. Eso es lo que se conoce como una cadena de carbono. Bien. Pero bueno, algo que tienen que saber, que es útil que lo sepan desde ya, es que los átomos de carbono admiten dos enlaces. ¿Listo? Dos enlaces químicos. Entonces, para completar esos enlaces, se colocan hidrógenos. ¿Listo? Los enlaces vienen siendo estas rayitas, ¿ok? Las rayitas que yo estoy colocando aquí, esos son los enlaces químicos. Entonces, fíjense que este carbono, bueno, los voy a enumerar. Aquí está el carbono 1, el 2, el 3 y el 4. Bien. Listo, repito. Repito, esas rayitas que estoy colocando, esos son los enlaces. Se llaman enlaces. Cuando tiene dos rayas, pues sí, es un enlace doble. Listo, por ejemplo, si tuviera dos rayitas así de un solo, sería un enlace doble. Y si tuviera tres, sería un enlace triple. ¿Listo? Esos son los diferentes enlaces que se pueden ver. Listo. Pero bueno, ya eso es otra cosa. Pero, sí, cada rayita es un enlace. ¿Listo? Solo se pueden, sí, eso es lo máximo, ¿ok? Lo máximo son enlaces triples. ¿Listo? Pero lo que se hace es lo siguiente. Aquí hay un solo enlace. Bueno, voy a agregarle tres más.
¿Listo? 3 porque el carbono, los átomos de carbones deben tener 4 enlaces. Bien, 4 enlaces. Bien, esto es algo adicional, esto es solamente como que algo adicional, ¿vale? Entonces serían 4 moléculas con enlace doble. Sí, se podría, pero lo normal es que se coloquen así, ¿vale? No toditos de un solo porque ya eso es otra molécula, ya eso es algo diferente. O sea, se puede, ¿ok? Se puede, pero no es lo normal. ¿Ok? Lo normal es que estén así, separados. Y esos enlaces se hacen con hidrógeno, ¿vale? O sea, el hidrógeno sirve es para completar. Eso es lo que quiero que entiendan. Porque el carbono debe tener 4 enlaces, 4 rayitas. Entonces, se rellenan con hidrógeno para que tengan los 4 rayitas. ¿Listo? Ahora el siguiente, al carbono número 2. Fíjense que ese ya tiene 2 rayitas. Aquí tiene un enlace del lado izquierdo y del lado derecho. Tiene 2 enlaces. Entonces solamente tengo que agregarle 2. ¿Listo? La idea es que los carbonos siempre tengan 4 enlaces. Y por eso que se vaya rellenando. Sí, los hidrógenos solamente sirven para rellenar, ¿ok? Para rellenar. Bueno, y lo mismo en el carbono número 3. Fíjense que ya tiene 2, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Entonces solamente le hace falta 2 más para que tenga 4. Esa es como la regla, ¿listo? La regla es que el carbono tenga 4 enlaces. 4 enlaces. Y bueno, en el carbono 4, fíjense que solamente tiene una rayita, porque ya es el último. No tiene al otro lado, como los demás. Entonces aquí tengo que agregarle 3 para que sean 4 rayitas, 4 enlaces. Y se rellenan con hidrógenos. Esa es una cadena de carbono. ¿Listo? Una cadena de carbono, esta viene siendo como, pero lo principal es la cadena de carbono, ¿ok? Estos carbonos que están encadenados, eso es como lo principal, como de ahí es que sale todo, de los carbonos. Y ya el resto es rellenar con hidrógeno. Bien, el resto es rellenar con hidrógenos. Y en la unión de 3H no afecta al que está al lado con 2. No, no afecta. ¿Listo? No, no afecta. ¿Listo? Sino que cada carbono, o sea, cada C debe tener 4 rayitas. ¿Listo? Por eso que se rellenan así. Si ya tiene 2 rayitas a los lados, pues sí, solamente hay que agregarle uno arriba y uno abajo para que sean 4. Bien. Entonces, esa es una cadena de carbono. Ahora, ay, Dios mío, dice Caro. Pero sí, estos son solamente como para que se vayan preparando, ¿ok? Tampoco es como tan importante que lo entiendan ahora. Pero sí, si tienen alguna duda, adelante. Pregunten para que cuando lo vayan a ver sea más fácil. Entonces, sí, esa es una cadena de carbono. ¿Listo? Una molécula de carbono normal. Fíjense que no tiene ningún grupo funcional. O sea, esto no tiene ningún grupo funcional. O sea, esto no es un alcohol, esto no puedo decir que es como una molécula específica, sino una cadena de carbono solamente. Bien. Pero, si yo le agrego un grupo funcional, por ejemplo, el OH, yo le coloco el OH aquí, bueno, ya esa cadena de carbono ahora se convierte en un alcohol. ¿Listo? Se convierte en un alcohol porque ahí está el grupo funcional del alcohol. Entonces, para eso son los grupos funcionales, para saber qué tipo de molécula es, para saber si es un alcohol o si es un aldehído, si es una acetona. Y hay más, ¿listo? Hay ácidos carboxílicos, hay más.
¿Listo? Pero lo que quiero que vean es eso de que puede tener la cadena de carbono que quiera, pero lo más importante es el grupo funcional. Sí, el grupo funcional puede ir de primero, puede ir de último, ¿listo? Puede ir, incluso puede ir por acá. Mira, yo lo puedo colocar acá en la mitad, ¿sí? Aquí le puedo colocar el OH, ¿listo? El grupo funcional puede ir donde sea, ¿listo? Pero si lo tiene, no importa dónde lo tenga, ya eso se convierte en un alcohol. Más problemas. No, solamente que puede ir donde sea, ¿listo? No necesariamente tiene que ir de último. Puede ir donde se le dé la gana. Bien. Entonces, esto es como lo más fácil. Ya en 11 van a haber cosas más complicadas, pero para el ITFES no se requiere como un nivel tan alto en química orgánica. Para el ITFES lo único que van a necesitar es pues saber leer. Saber leer. Por ejemplo, aquí solamente había que leer eso, de que es un aldehído porque en el carbono 1 tiene ese grupo funcional. ¿Listo? Eso se los cuento solamente para que se vayan preparando, ¿ok? Para que sepan que es una cadena de carbono y todo eso. Y si no tengo ni nivel en química, pues bueno, si no tienes nivel en química, lo que te va a salvar es la lectura. Bien. Solamente, eso se lo cuento solamente porque, ajá, por curiosidad. Pero no es eso. Deberíamos dar química más seguido. Sí, claro. Entonces, bueno, esa es una pregunta de química orgánica. Gracias, Sam. Dice Andri que no. Pues sí, sí deberíamos dar química más seguido. Pero bueno, es muy complicado. Pues la química orgánica sí es complicada. En 11, porque en 11 les van a pedir a que le den nombre a esto. ¿Listo? O sea, a que nombren esto. Eso se llama nomenclatura química. En 11 les van a pedir que les digan cómo se llama esa cadena de carbono. Entonces sería alcohol, 3-metil, sí, un montón de cosas. Sí, va a ser complicado. Pero para el ITFES, eso no va a ser tan necesario. ¿Listo? Para el ITFES solamente van a tener que hacer, siempre va a ser esto, como una tablita y les va a tocar comparar y hasta ahí. ¿Listo? No van a tener que hacer gran cosa. Por eso es bueno que se vayan como preparando. Listo, respondamos otra pregunta. Bien, esta pregunta, sí, se las quiero explicar porque puede que haya sido bastante complicada para algunos. Entonces, bueno, vamos a explicarla. Entonces, como les decía, cuando uno ve ese montón de cosas, uno pues se asusta, ¿verdad? Uno se asusta o piensa que, uy, esa pregunta está imposible. Pero de nuevo, no se asusten, lean bien y verán que sale bien. A un examen solo de química. Bueno, dice entonces la pregunta. El páncreas es un órgano que produce dos hormonas, insulina y glucagón. Sí, estas hormonas son para el, la regulación del azúcar. Los que tienen problemas del azúcar, como la diabetes, tienen problemas justamente con eso, con insulina y con glucagón. Entonces, bueno, esas hormonas las produce el páncreas. Dice, para regular la concentración de glucosa en la sangre. Así, cuando los niveles de glucosa aumentan en la sangre, el páncreas inhibe la producción de glucagón y aumenta la secreción de insulina. Ok, entonces miren lo que pasa. Miren lo que pasa.
Cuando los niveles de glucosa aumentan, lo voy a escribir por aquí. Voy a escribir glucosa. Luego está también insulina y el glucagón. Esas son como las tres cosas que nos están preguntando. Entonces, miren, cuando los niveles de glucosa aumentan, o sea, cuando la glucosa sube, el páncreas inhibe la producción de glucagón. Inhibe, yo creo que ahí donde está el detalle. Toca saber algunas palabritas para que no se dejen confundir. Inhibe quiere decir que bloquea. ¿Listo? Que bloquea. Entonces, aquí dice, inhibe la producción de glucagón, o sea que la bloquea, o sea que ni sube ni baja. Eso es inhibir. Inhibir es bloquear. Y luego dice, y aumenta la secreción de insulina. Entonces, la insulina, fíjense que también sube. Si la glucosa sube, la insulina también sube y el glucagón pues se bloquea. Listo. Entonces, cuando el nivel de glucosa disminuye en la sangre, el páncreas aumenta la secreción de glucagón. Entonces, fíjense, cuando la glucosa disminuye, o sea, cuando la glucosa baja, miren lo que dice. Dice que aumenta la secreción de glucagón. Entonces, el glucagón aumenta. Y disminuye la insulina. Bien. Entonces, eso es lo que quiere decir la pregunta. Ahora, con base en la información anterior, el modelo que representa esta acción hormonal en un individuo sin ninguna enfermedad que acaba de consumir un alimento con alta concentración de glucosa es listo. Entonces, miren lo que pasa. Esto es un análisis de gráfica en base a lo que les acaba de decir la pregunta. Entonces dice, consume un alimento con alta glucosa. Entonces, para que lo sepan, la glucosa es el azúcar. Bien, dicho de forma fácil, la glucosa es azúcar. Bien, eso es la glucosa. Por eso es que las personas que tienen problemas de diabetes, o sea, que sufren del azúcar, tienen que, o sea, les ataca principalmente eso, la dieta. Tienen que comer otras cosas o tienen que disminuir ciertas comidas o tienen que comer más de otras cosas para que la glucosa pueda ser regulada, para que se controle ese azúcar que le entra al cuerpo. Entonces, si se comió un alimento, ese alimento tiene glucosa, o sea, azúcar. Bien. Entonces, si está consumiendo un alimento, quiere decir que la glucosa sube. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir. Si te comes bueno, yo qué sé, un helado, ese helado tiene glucosa. Bien. Si te comes un dulce, esos alimentos tienen mucha azúcar. Lo hacen engordar a uno. La Coca-Cola, eso tiene mucha azúcar. Entonces, la glucosa en la sangre sube. ¿Listo? Entonces, vamos a buscarlo. Fíjense, en la A, miren que la glucosa está disminuyendo. La glucosa está disminuyendo, lo cual, eso no puede ser cierto, ¿verdad? No puede ser cierto porque si está consumiendo un alimento con alta concentración de glucosa, la glucosa debería subir, no bajar como está aquí en la A. Entonces se descarta. La B, fíjense que la glucosa está constante y eso es falso, ¿verdad? Eso es falso porque debería subir, porque se está comiendo un alimento, entonces la glucosa debería subir, no quedarse igual. Entonces también se descarta. Bien. Bueno, y aquí en la C y en la D, fíjense que ambas suben y bajan. Ok. Entonces,
Ahora, pues vamos a ver, analizar las demás. Analicemos las demás. Si la glucosa sube, fíjense que la insulina también debería subir. ¿Listo? Porque eso es lo que dice el texto. Si la glucosa sube, la insulina también debería subir. Y fíjense que en la C, la insulina, pues se queda igual. La insulina no cambia, lo cual está incorrecto también. Entonces ya, respuesta correcta la D. Porque es la única que sigue el patrón que me dijeron en el texto. Bueno, ustedes pueden corroborarlo. Fíjense, si la glucosa sube, la insulina también sube. Bien. Fíjense, ambas suben. Glucosa e insulina. Y el glucagón se inhibe. O sea, el glucagón se bloquea. Y por eso es que aquí está bloqueado. Por eso que aquí, por eso es que bajó hasta cero. ¿Listo? Y se queda en cero por un ratico. Eso significa inhibir, bloquear. Y luego miren, cuando la glucosa baja, la insulina también baja y el glucagón sube. Es la única que se adapta a eso. Bien. Yo veo que la insulina baja, pero primero sube, fíjate. Están relacionadas. Cuando la glucosa sube, en este tramo sube. ¿Listo? En este tramo sube, entonces la insulina también sube. Cuando la glucosa baja, la insulina también baja. Eso es lo que decía el texto. Bien. Eso es lo que decía el texto. Ahora sí, ya lo viste bien. Yo después de ver Grey's Anatomy. Sí, ya. Sí, para los que van a estudiar medicina, estas son las cosas que más le van a enseñar. Cómo funciona el cuerpo y cómo se relacionan las diferentes hormonas y cuándo actúan y cómo interactúan. Entonces, sí, eso es lo que pasa. Ah, ya vi más mejor. Ok, perfecto. Entonces, esta, cuando nosotros nos comemos algo, eso tiene glucosa. ¿Listo? ¿Qué es? Azúcar. Bien, azúcar. Bueno, se los voy a mostrar aquí. Una molécula de glucosa. Molécula de glucosa. Entonces, si se dan cuenta, fíjense que se parece mucho a las que yo les había comentado. ¿Ok? Fíjense que ahí tiene como, eso creo es un aldehído y tiene varias moléculas tiene varios alcoholes. Entonces, esta es una molécula ya más compleja, esta es una molécula de química orgánica. Fíjense, ahí tiene la cadena de carbono y los grupos funcionales. Bueno, aquí se ve mejor. Glucosa. Ahí está escrita de varias formas. Entonces, la química orgánica, esa es la química que van a necesitar mucho los que van a estudiar medicina, los que van a estudiar química, pues también van a tener que dar química orgánica, porque es que la química orgánica está presente en toda la vida. ¿Listo? En todo lo que tiene que ver con la vida es química orgánica. Entonces, claro, la glucosa no tiene vida, pero sirve para la vida. ¿Listo? O sea, es el alimento que consumen los que tienen vida, los seres vivos. Entonces, por eso es que es una molécula así de química orgánica. Todo lo que tiene que ver con la vida, química orgánica. Y ahí pues está lo que les decía, los grupos funcionales, la cadena de carbono, el montón de hidrógenos para rellenar y así. Bien. Pero fíjense que aquí solamente tocaba era leer bien. Ok, sí, los que van a dar química farmacéutica, pues muchísimo más, porque claro, los medicamentos, eso obviamente no tienen vida, pero eso se va a relacionar con las partes vivas que están dentro de nuestro organismo.
Entonces, sí, los que van a estudiar química farmacéutica van a tener mucha, pero mucha química orgánica. Perfecto, pero fíjense, para el ICFES no es la gran cosa. Para el ICFES solamente les pides que lean. Solamente tienen que leer. Listo. Entonces hagamos otra. Bien. Hagamos otra pregunta interesante. Mm, Bueno, por ejemplo esta. Por ejemplo esta. Dice, un vuelo comercial que transporta aproximadamente 500 pasajeros por vuelo maneja una tabla como la siguiente para calcular el combustible necesario en cada trayecto. Ok. Ya saben, esa no la leemos ahora, la leemos cuando ya sepamos la pregunta. Dice, a partir de la información anterior, ¿cuáles son los títulos apropiados para las columnas de la tabla, respectivamente? Hombre, pero bueno, dice, kilómetros, eso es distancia, ¿listo? Distancia tiene que ver, es todo esto, kilómetros, metros, centímetros, eso es distancia, ¿ok? Distancia, entonces la A se descarta porque dice área, y bueno, la C, cantidad de personas, eso también se descarta. ¿Listo? Uno no cuenta las personas en kilómetros. Mira, aquí hay 10 kilómetros. No, las personas no se cuentan en kilómetros. Bien, eso es una distancia. Un kilómetro, no, me toca caminar 2 kilómetros. Bueno, esa es una distancia. Bien. Y bueno, litros. Litros, eso es volumen. Así como cuando vas a comprarte una Coca-Cola de 1 litro. Bueno, es 1 litro. Uno dice 1 litro porque eso es un líquido que está dentro de un recipiente. Entonces, el volumen es ese, 1 litro. O sea, el contenido de un recipiente. Entonces, claro, en los litros, eso es volumen. Entonces, sí, tipo de combustible, pues también súper descartada. Tipo de combustible, no. Porque tipo de combustible, pues sería, no sé, eh, alguna cosa, algún título, algún nombre. Pero no, aquí es distancia y volumen. No hay de otra. Sí, líquido. Sí, los líquidos cuando están en un recipiente se mide es el volumen. ¿Listo? El volumen. Es decir, litros, mililitros, lit. Bueno, les voy a anotar otras cosas, otras unidades de medida que pueden ser útiles. Esta pregunta es súper fácil, pero igual les voy a explicar otras cositas. Entonces, para la distancia se usa kilómetro, ¿sí? Metro, bueno, el kilómetro viene del metro, ¿ok? El metro, también las yardas, pero sí, estas son como en el sistema internacional es el, el metro, ¿listo? El metro. Para área, cuando nosotros hablamos de área, sería metro, pero al cuadrado, ¿listo? Bueno, aquí colocamos varios ejemplos. Sí, también el pie es FT, ¿listo? Que son como los más conocidos. El área sería al cuadrado. Bien. Si me dicen kilómetro al cuadrado, eso es área. Si me dicen pie al cuadrado, eso también es área. ¿Listo? Eso también es área. ¿Por qué? Porque está al cuadrado. Eso es lo que se identifica, así es como nosotros vemos si está, si es área o no. Si la unidad está al cuadrado.
Porque sí, porque el área es como en dos dimensiones. De ahí es que sale eso. Bien. Ahora, el volumen. La forma de expresar el volumen sería, por ejemplo, metro, pero al cubo, porque cuando nosotros hablamos de volumen, hablamos como en tres dimensiones. Bien. Por eso es que cuando a ustedes les coloquen metro cúbico, milímetro cúbico, esas son unidades de volumen. Eso, por ejemplo, kilómetros cúbicos. Bueno, eso casi no se ve porque es mucho, pero sí. Que si está el cubo es porque es volumen. También pie cúbico, pues sí, eso no se usa tanto, pero sí. Si está el cubo es porque es de volumen. Y también está el litro. ¿Listo? El litro también es una unidad especial de volumen. Y pues aquí está. Fíjense, litro, esos volúmenes. Son cositas como que de cultura, hasta de cultura general podríamos decir, que todos deberían saber. Y ya, fíjense que es una pregunta fácil, es una pregunta que se responde en 10 segundos, pero hay otras que no se responden tan fáciles como la anterior. Y entonces, por eso que les quería decir esto, de que de pronto yo siempre les coloco 2 minutos por pregunta, pero es que en el ITFES no siempre se van a demorar eso. En el ITFES ese tiempo como que se va compensando. Algunas preguntas se demoran 10 segundos, en otras se demoran de pronto un poquito más, de pronto 2, 3 minutos. Bien. Pero sí, el promedio son 2 minutos. Pero es súper normal que pase eso, que de pronto en unas preguntas se demoren un poquito más y en otras preguntas se demoren menos. Listo. Y ahí se va como compensando el tiempo. Bien. Listo, veamos esa pregunta. Si esta pregunta, fíjense que tiene que ver con el tema que habíamos visto, que era de separación de mezclas, filtraciones y todo eso. Entonces dice, se tiene una mezcla de dos líquidos no solubles, no solubles entre sí. No solubles quiere decir que no se mezclan. Bien, que no se mezclan. Dice, agua y aceite. Y partículas sólidas de hierro metálico. Limaduras de hierro. El hierro es un metal ferromagnético que es atraído por el campo magnético de los imanes. Para separar los componentes de la mezcla, se cuenta con los siguientes métodos de separación que se muestran en la tabla. Bien, aquí hay varios métodos para separar mezclas. Filtración, decantación, sublimación. Fíjense que ni siquiera tienen que aprendérselos de memoria. Al IFE no le importa que tú te lo sepas. Al IFE le importa que tú sepas leer el contexto y usar esa información bien. Entonces dice, ahora sí dice la pregunta. Ya saben, esto no lo leemos porque no vale la pena leerlo ahora. Dice entonces, con base en la información anterior, ¿cuáles son los métodos más adecuados para obtener por separado el agua, el hierro y el aceite? Ok, entonces, ¿cuáles son los métodos más adecuados? Listo. Entonces, ¿cuál sería? Hmm, bien, la C. Filtración y sublimación. Pero dice, sublimación separa mezclas de sólidos donde uno de ellos pasa de sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Ok. Sí, esta pregunta estaba en el torneo. Sí, voy a ver cuáles marcaron o cuál fue la que más se equivocaron. Vale. Bueno, la mayoría que sacó mal marcó la B. La B dice filtración y luego
separación magnética. Bien. Dice, la filtración. La filtración es para separar sólidos insolubles de líquidos. ¿Vale? Para separar sólidos insolubles de líquidos. Para eso es la filtración que dice la B. Pero aquí tenemos son dos líquidos, ¿ok? Dos líquidos y partículas sólidas de hierro metálico. Bien. Entonces, si yo uso la filtración, que es para separar el sólido, ¿listo? Supongamos que usamos la filtración. Entonces separamos los sólidos. Los sólidos en este caso serían el hierro, las limaduras de hierro. Bien, entonces nos sigue quedando el agua y el aceite. Y luego, separación magnética. Pero si ya nosotros habíamos separado eso sería para separar el hierro, pero ya nosotros habíamos separado el hierro. Entonces, fíjense que en la B, la filtración y la separación magnética, las dos sirven para lo mismo. Las dos solamente sirven para separar el hierro. Entonces, por eso es que no era la B. Bien. Por eso es que no era la B. Listo. Entonces, bueno, dice la separación magnética. La separación magnética pues sería para separar el hierro, ¿verdad? Listo. Cuando yo hago la separación magnética, se me van las partículas de hierro y me queda los dos líquidos, el agua y el aceite. Bien. Pero bueno, primero se separa el hierro. Luego con la decantación, miren lo que dice. Se separan líquidos que no se solubilizan entre sí y tienen diferentes densidades. Y claro, y ese es el caso, ¿verdad? El agua y el aceite, que no son solubles, se, se pueden separar con decantación, porque mirando la descripción, podemos ver que sí sirve. ¿Listo? Separación magnética para hierro y la decantación para el agua y el aceite. ¿Sí? Era eso. O sea, obviamente tocaba leer para ver si servía o no, porque, por ejemplo, la filtración no sirve porque la filtración dice que es para sólidos. La decantación sí sirve porque dice que separa líquidos. Entonces sí, sí era la A. Bien. Y miren, la sublimación tampoco era porque dice que es para separar mezclas de sólidos. Y claro, al final nosotros teníamos era agua y aceite. Ya el sólido, que era el hierro, se separó con la separación magnética. Claro, sí. No era de otra. Y por eso que era la A. Entonces, era muy fácil. Era fácil, pero aún así toca pues leer bien, comparar, saber lo que te están preguntando para que puedas saber qué es lo que vas a buscar en la tabla y así responder bien. ¿Listo? ¿Alguna duda, chicos? Y bueno, lo que quiero que se den cuenta es que esto es lectura. Esto es mera lectura. ¿Listo? Por eso es que el IFES es, cuando yo les digo que el IFES es mera lectura, es por eso. ¿Listo? Vale. Hagamos lo siguiente, vamos a tomar 10 minutos para descansar. ¿Listo? Para que descansen y luego resolvemos una pregunta más y hacemos el Kahoot. Y ya con eso nos vamos. Bien. Los 10 minutos de descanso. Dice, si el agua es vida, ¿por qué morimos ahogados? Si el agua es vida, ¿por qué morimos ahogados? Porque claro, todo en exceso es malo.
¿Listo? El Kahoot de química, no. Salgamos temprano hoy. Vamos a tomarnos un descanso y seguimos en 10 minutos, ¿ok? Para que use redes sociales, para que tomen agua, para lo que quieran. Salgamos más tarde, más temprano. ¿Por qué, Gina? ¿Tienes examen mañana? Famosa ya es así. Bueno, entonces les hablo en 10 minuticos, ¿ok? Para que descansen, para que luego vengan más. Tengo que terminar tareas. Entonces, fíjense, por eso es que es bueno tener profes en décimo, porque en 11 van a tener que usar eso, ¿ok? Si de pronto están teniendo problemas para asistir a las clases y para cumplir con el colegio, bueno, esa historia se va a repetir en 11 y hasta más fea. Y hasta más fea porque los profesores en 11 se ponen pesados y aparte tienen que lidiar con el pre-ITFES, tienen que hacer simulacros, tienen que prepararse bien. Entonces, ese es el principal problema en 11, de que toca responder en el colegio y responder al pre-ITFES para poder prepararse bien. Entonces, sí, es bueno que desde ya se vayan preparando para esa historia. Entonces ya van a llegar pues con estrategias y van a llegar con más, van a llegar acostumbrados, ¿ok? Van a estar acostumbrados ya a tener pre-ITFES y hacer las tareas del colegio. Esa es la idea. Listo, pues nos encontramos en 10 minuticos. Yo le digo, tengo 50.000 por formas de que me pase.
Ya Samuel está contando los minutos. Muy bien. Listo, sigamos. Ahí me alcancé a comer 2 sándwiches con gaseosa. Esa es la cena mía. Bueno, para seguir el día de hoy quiero, bueno, voy a dejarlo por aquí porque quiero enseñarles algo diferente. Quiero enseñarles algo diferente, que es sobre el inglés. ¿Listo? Hoy vamos a hacer algo diferente.